Anuncia AMLO que familiares de mineros aceptaron rescate a cielo abierto. Es una situación muy difícil. Aparece familia de alcalde. No tenemos nada de información de mi familia. Y por bloqueo suspendieron clases en Zacatecas. Bienvenidos al Caporal del 29 de agosto. Comenzamos. Mientras muchos tomaban a broma el interés de Cuauhtémoc Blanco de buscar la candidatura presidencial, él y su medio hermano han ganado terreno dentro del partido de Morena. En este canal hemos estado al tanto de la carrera política del medio hermano del gobernador Ulises Bravo, quien consiguió ser consejero local y nacional de Morena para buscar la dirigencia del partido en Morelos, objetivo que finalmente alcanzó este sábado 27 de agosto, cuando fue designado presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Morelos. Fueron necesarias 2 rondas de votación para ganar 25 votos contra 24 al diputado federal Guadalupe Ambrosio, quien pertenece al grupo de Rabindranath Salazar, nuevamente sacudido por el grupo de Cuauhtémoc Blanco. Ulises Bravo, el nuevo dirigente electo de Morena en Morelos, ha sido acusado de pertenecer a una red de lavado de dinero en donde también involucran a Edgar Riou, quien es primo y secretario particular de Cuauhtémoc Blanco, en una denuncia que ya fue judicializada en Morelos y que fue hecha o está siendo integrada como parte de investigaciones también hechas por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, quienes detectaron una presunta red de lavado de dinero y cuentas millonarias a personas cercanas al actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Amigos y amigas, buenas noches. Solo para compartirles la emoción y la felicidad que me da saber que hoy fuimos electos como presidente del partido Morena aquí en el estado de Morelos. Quiero agradecerles a todos por todo su apoyo, por todas sus buenas vibras. Siempre los tengo presentes y sigamos apoyando al partido, sigamos apoyando al presidente y sigamos consolidando la cuarta transformación. Les saluda su amigo Ulises Bravo. Buenas noches. ¿Y cómo va el rescate de los mineros en Sabinas, Coahuila? Ayer domingo 28 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los familiares de los mineros finalmente decidieron aceptar los trabajos de rescate a cielo abierto mediante la apertura de tajos. Recordarás, la semana pasada, el gobierno federal propuso un nuevo plan de rescate que consiste en la apertura de tajos hasta llegar a la zona donde están los mineros a aproximadamente 60 metros de profundidad. Según lo anunciado, estos trabajos tardarán entre 6 y 11 meses. Esta propuesta no gustó a varios de los familiares de los mineros porque da un vuelco a los tiempos de rescate, sobre todo porque el 7 de agosto principalmente Protección Civil, la Coordinación Nacional de Protección Civil, empezó a anunciar un día sí y al otro también que ese mismo día entrarían a la mina para iniciar el rescate de los mineros. Pero cambia el periodo y ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los familiares de los mineros atrapados ya aceptaron esta nueva propuesta y anunció también que habrá indemnizaciones para estas familias. Y por primera vez en su discurso, al referirse de los mineros atrapados, el presidente hizo alusión a sus cuerpos. Entonces, de nuevo los técnicos, hubo consulta con especialistas de Alemania, de Estados Unidos, y nos proponen un rescate, haciendo unos tajos, ¿sí? Y que de esa manera podemos rescatar los cuerpos de estos mineros. Ayer te platiqué de una serie de asaltos en el estado de Jalisco y que el evento más reciente registrado ayer mismo, domingo 28 de agosto, fue un rescate en la colonia Jardines Universidad, fue en un restaurante en la colonia Jardines Universidad en Zapopan, a donde llegaron hombres armados para privar de la libertad a un comensal. Esto según los primeros reportes recibidos en la comisaría de Zapopan. Tras este reporte, el restaurante llamado Los Chilaquiles emitió un comunicado para aclarar que este suceso no ocurrió dentro de sus instalaciones, sino en la banqueta del establecimiento, el establecimiento que te muestro justo ahora. Más tarde, la misma comisaría detalló que la víctima estaba por dejar el restaurante, se adelantó unos metros a su acompañante y entonces fue subido por la fuerza a un vehículo por hombres armados. Incluso el restaurante cuenta con cámaras que apuntan a esa banqueta, con cuyo material continuarán las autoridades la investigación de lo ocurrido.
También ya se conoce el paradero de la familia del alcalde de Tacámbaro, Michoacán, el morenista Artemio Morilla. Recordarás, todo inició con la detención de la hija, Yeishia Morilla, en Laredo, Texas, cuando ella intentó cruzar a México $28,000 en efectivo y 2 armas de fuego sin reportar a las autoridades estadounidenses. La hija fue detenida y para ser liberada debió pagar una fianza de $5,000, y aunque esto sí ocurrió, ella intentó negarlo, o ella lo negó en un video, asegurando que todo era una campaña en su contra. Amigos, buenas tardes. Estoy haciendo este video el día de hoy, 25 de agosto del 2022, para que todos sepan que yo estoy bien, que mi familia está bien, y que todo lo que está pasando en redes sociales, que están compartiendo, que están publicando, es total mentira. Es para desprestigiar a mi familia, para desprestigiarme a mí. Son fines políticos, y ustedes saben que en la política la gente es capaz de todo, sobre todo cuando se ven perdidos y ven que a uno le está yendo bien. Cabe mencionar que estamos bien todos. Al lugar se movió la mamá de la detenida, es decir, la esposa del alcalde, para apoyarla. Una vez libre, la hija del alcalde, la esposa del alcalde, el yerno y 2 nietos tomaron camino de Estados Unidos hacia México. Fue allí en donde el edil le perdió la pista a su familia y subió a sus redes sociales un video reconociendo la detención de su hija, su posterior liberación y la desaparición de su familia. Finalmente, este domingo 28 de agosto, el gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que la familia del alcalde está bien y que ya conocen su paradero. Sin dar más detalles sobre lo que ocurrió después de la liberación, el gobernador dijo que ya se puso en contacto con el alcalde para coordinar el regreso de su familia. Eso sí, el gobernador aseguró que se enteró del caso por medio de medios de comunicación y por las redes sociales, pero dijo que no hubo denuncia por parte del alcalde ni que el edil lo contactó, pues para platicar sobre lo que le estaba ocurriendo a su familia. Y cuando estaba en proceso le habló a mi señora para que fuera a apoyarla. Le llamó a mi hija, que ya estaba en libertad, que se regresara para reunirse con ella y poder hacer los trámites correspondientes. Y luego después de que en el trayecto se estaban comunicando, llegó el momento que al llegar a la frontera ya perdieron la comunicación y ya no se supo nada de ellos. Entonces yo traté de comunicarme con ellos y sí me comuniqué 2, 3 veces, pero cuando ya se reunieron con mi hija, perdimos la comunicación. Entonces ahí iba mi esposa, mi hija y mi nieto de 2 años para apoyarla, y de ahí perdimos desde ayer 3, 4 de la tarde, perdimos la comunicación, y es muy preocupante porque hasta ahorita no tenemos nada de información de mi familia, y es lo que nos interesa, recuperarla y que estén bien. Y llegamos al tema principal. Para este lunes 29 de agosto estaba previsto el regreso a clases de 24 millones de alumnos. Sin embargo, en Zacatecas ese regreso a clases ha comenzado a ser frustrado porque pues escuelas han decidido posponerlo o mandarlo a virtual ante otro episodio de violencia vivido este fin de semana. Apenas este sábado 27 de agosto fueron registrados 8 bloqueos de carreteras en 5 municipios de Zacatecas con vehículos robados e incendiados. Autoridades informaron que estos disturbios fueron en protesta por la detención de 90 presuntos delincuentes, sobre quienes no han dado detalles de quiénes son, de qué los acusan y a qué grupo pertenecen. Sobre este tema te traje este video a este canal, te muestro la imagen miniatura y te voy a dejar también el link en la caja de comentarios. Tras los hechos de este sábado, ayer domingo 28 de agosto regresaron los bloqueos por segundo día consecutivo. Poco después de las 7 de la tarde, según las autoridades estatales, en la carretera federal 45, a la altura del Rancho Grande, se reportó el incendio de la cabina de un camión en Fresnillo y también fue reportada la aparición de ponchallantas.
Están todos los polis. Incluso los ponchallantas fueron fotografiados por un trailero, te muestro en pantalla la imagen, que circulaba en la zona. Las autoridades emitieron un reporte sobre lo ocurrido, aseguraron que no hubo personas heridas ni en los bloqueos del domingo ni en los bloqueos del sábado. Sin embargo, por estos hechos han comenzado a ser suspendidas las clases en algunos lugares de Zacatecas. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Zacatecas suspendió las clases en niveles de secundaria, preparatoria y licenciatura, algunas de las cuales las va a mandar a la modalidad virtual. En el municipio de Valparaíso suspendieron todas las clases del 29 al 31 de agosto, mientras que en otros municipios están tomando estas medidas de manera específica, es decir, cada plantel está tomando esta decisión, además de que padres de familias también están tomando precauciones con no enviar a sus hijos a la escuela. Hace apenas unos minutos, el alcalde de Fresnillo, el morenista Saúl Monreal, ha pedido a las autoridades estatales, que están a cargo, recordarás, de su hermano David Monreal, y a las federales, que investiguen e informen sobre lo que está ocurriendo en Fresnillo y también en los municipios conurbados, para evitar rumores que magnifiquen el problema de la inseguridad de por sí ya existente. Recordarás, en mis últimos 2 videos he destacado que pese al tamaño de los bloqueos en Zacatecas, de los eventos que han ocurrido en este fin de semana en Zacatecas, ni una sola autoridad se ha pronunciado al respecto sobre qué es lo que está ocurriendo a detalle. Aquí la crítica, te la comparto, hecha por el alcalde de Fresnillo, quien además es hermano del senador morenista Ricardo Monreal. Esto es lo que dijo sobre lo que está ocurriendo en Zacatecas, pero que no se está informando. Afortunadamente, en este caso de Zacatecas, ya atrae toda la investigación la Fiscalía General de la República. Yo espero que el Secretario de Seguridad, que el Estado, que la Federación informe a la ciudadanía, que investiguen. A mí me parece muy lamentable que en estos momentos haya tanta especulación, haya tanta rumorología.